Hola, ¿qué tal? Ahora este programa hablaremos de la percepción que tiene el mexicano sobre la muerte. En el audio anterior se les estaba comentando sobre la muerte en el México prehispánico. Es ahí en donde a través de las culturas precolombinas y que eran cosmológicas, ellos empezaron a tener obviamente una percepción y bueno, es como ellos estaban empezando a formar esa parte de lo que para ellos era la muerte. En el programa de hoy, como ya les comenté, veremos para el mexicano qué es la muerte, qué significa eh, tener una pérdida, tener un duelo y cómo lo podemos resolver de acuerdo a nuestra misma cultura. Actualmente estamos en invierno y por estadística hay más eventos de defunciones y son por muchas causas. Hay muchas razones que no terminaría de decírselos, pero la realidad es que cuando hace frío aumenta las personas que fallecen, ya sea en un país o en otro, pero tiene mucho que ver a veces el clima. Bueno, en cuanto a esto, empezaremos hablando de la conquista española. Después de que los pueblos son conquistados, empiezan ellos a implementar, vamos, los españoles, las encomiendas religiosas en donde se le empieza a dar un sentido divino. Para los españoles, lo que pasaba alrededor del ser humano, como pudiera ser un padecimiento, una enfermedad, era a través de un designio divino. Todo tenía una explicación religiosa. Todo esto viene a partir de la Edad Media, donde se le da un control a la sociedad justamente por la parte del catolicismo. Con esta religión judeo-cristiana existe la solución a las problemáticas existenciales de los feligreses. Esta solución es a través de la salvación del alma por medio de las buenas acciones y el perdón de los pecados. Al morir las personas, pues sus familiares, sus amigos, sus allegados, les ponían rezos e iluminaban su camino simbólicamente con las velas. Ponían el cuerpo encima de una sábana en su casa y lo vestían con sus mejores ropas. Después los deudos visitaban a los familiares en los próximos días para que estos le rezaran un rosario y acompañarlos en su camino hacia el paraíso. Recordemos que a través de esta religión católica los difuntos podían ir al cielo o al infierno. Y recordemos que existía una religión muy arraigada en todos los españoles y los conquistados, ¿no? También existía la creencia de que si no se le daba la salvación a través del rezo a las personas, se podían quedar en el purgatorio. Hace algunos años el Vaticano dio a conocer que el purgatorio pues se descartaba totalmente y que ya no era necesario tomarlo en cuenta, simplemente o te ibas al cielo o al infierno. Era una aduana que ya no fue tan importante para esta religión. Bueno, estamos hablando sobre el catolicismo meramente de manera de divulgación. No es que queramos expresarnos bien o mal de la religión católica, pero es parte de nuestra historia como mexicanos, independientemente qué religión estemos llevando a cabo en estos momentos. Al momento de que se implementa la ideología europea a través de los españoles, la muerte es vista también como arte,
como política y como respeto. Como arte porque a través de sus poetas, a través de sus escultores, recordemos a Octavio Paz. Octavio Paz decía que los mexicanos nos reímos y nos burlamos de la gente. Algo que es totalmente un mito, porque sí es cierto que nos reímos y nos burlamos. Eso tiene toda la razón. Pero no nada más es eso. También le tenemos miedo a la muerte. También nos pega bastante y nos duele mucho el perder un ser querido. Es ahí en donde no tiene total razón este poeta. La muerte es política porque a través de ella, en los años 20, de 1920, se empezaban a dar a conocer las desigualdades sociales. Un escultor, escritor, pintor también, José Guadalupe Posadas, empezó a escribir las famosas calaveritas. Fue durante el Porfiriato, en donde se criticaba el sistema político de aquel entonces, y a partir de ahí la gente empezó a hacer rimas mencionando a la calaca, y se trasladaron del plano político al plano popular. Puede ser para un maestro en la escuela, para un compañero, para los papás, para el vecino, para en general a la sociedad, sin que tenga que ser en un sentido para un mandatario. Otra parte de que es arte es a través de los escultores. Recordemos que hay en los panteones tumbas muy arquitectónicas, que es parte de la herencia de los escultores de aquella época. Actualmente vamos a los panteones y vemos un detalle muy barroco, gótico, con diferentes estilos neoclásicos también, pero que son típicos de la dedicación al culto de la muerte para aquellas épocas. Y otra de las cuestiones, vamos, a través del respeto, es que hay estudios que revelan que cuando uno está cerca de un cementerio, somos más acomedidos con la gente. El ambiente de un panteón o de una funeraria nos hace más compasivos con la gente, aunque obviamente sean extraños. Ese es el dato importante. A través de este ritual de defunción por parte de los españoles, que después se convirtió en una combinación entre en lo prehispánico y lo medieval, se hizo el altar de muertos, que es una tradición muy arraigada de México, pero no solo de México, sino también de otros países de Centroamérica. Por ejemplo, tenemos el agua, que significa la purificación, las cañas, que significan o representan el cuerpo humano a través de las piernas, los brazos, el petate, que es una alfombra simbólica en donde va a llevar a cabo el viaje la persona que acaba de fallecer. Las velas, como ya lo comentaba, es para iluminar el camino del difunto. Y aunque ustedes recordarán, pues estos costumbres son poquito más católicas que prehispánicas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que perdamos esa costumbre prehispánica. Mucha gente, al final de cuentas, vamos a optar porque sea algo no tan pagano como lo prehispánico, y tampoco tan alejado de la religión, que se vuelva una combinación enriquecedora. Para el mexicano es importante llevar a cabo un duelo, ¿sí? Y cada quien lo lleva de manera diferente. Hay un proceso psicológico de duelo que no toda la gente conoce, y en mi punto de vista muy particular sí deberíamos de conocerlo. En esta ocasión no voy a hablar sobre los pasos del duelo, pero sí voy a decir por qué es importante llevarlo a cabo a manera como mexicanos que somos, ¿no? Muchas personas, cuando llegan a perder a una persona, con el paso de las semanas o de los días, se pueden sumir en adicciones como es la comida, otra adicción como es el alcohol, algunas drogas, algunos psicofármacos, no sé, algunas píldoras antidepresivas, la más famosa que esté en el turno, porque luego llegan algunos
llegan diferentes farmacéuticas que se van poniendo de moda, específicamente con el medicamento, y se vuelve una costumbre. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una época donde mucha gente empezó a consumir antidepresivos y desafortunadamente se convierten en adictos de ese fármaco. Eh, Existe también, aparte de que pueden caer en la adicción, otra de las consecuencias de un duelo de las personas es que llegan a querer salir de esa parte dolorosa, y lo pueden hacer. A veces no toda la gente cae en eso, y inclusive hay gente que después de un fallecimiento se levanta bastante bien y llega a hacer cosas que normalmente no haría si esa persona no hubiera fallecido. Se le llama resiliencia, que es sobreponerse a hechos tan fatales, ¿no? Ahora, no es lo mismo una muerte repentina, un accidente, alguna situación que no está en nuestras manos, o no sé, algo muy de sorpresa, vamos. No es lo mismo eso a una muerte en agonía, una enfermedad, por ejemplo, que a veces nos da tiempo como de ir preparándonos para la pérdida, ir acomodando algunas cosas, incluso legales, documentos, hablar con personas cercanas, con amigos, las cosas que realmente no estaríamos haciendo si no estuviéramos enfermos o una situación difícil. Eso es lo que nos permite una muerte, digamos, en agonía, pero que nos permite prepararnos a lo inevitable, ¿no? Básicamente para concluir asuntos pendientes. Es importante saber que las personas nos ponemos tristes, que nos duele la muerte de alguien, sufrimos bastante, pero la tristeza es una emoción sana, es una emoción displacentera en su momento, pero es importante que nos demos cuenta de lo que sentimos y que lo vivamos, no lo apaguemos, no lo hagamos a un lado, porque es un sentimiento que hay que vivirlo para poder atravesar el sendero. Por ejemplo, otra consecuencia buena de llevar a cabo un buen duelo es hacer un funeral. Es importante despedirse de la persona y que la gente te vea, o al menos que tú te expreses públicamente, que el dolor que estás sintiendo lo estás llevando a cabo de manera ordenada, si se puede decir, emocionalmente. Hay mucha gente que le da vergüenza que sus familiares fallezcan porque incluso no quieren que la gente venga a la funeraria o que no vaya a su casa. Pero es importante que la gente vea que te puedes liberar de tu sentimiento de dolor. Quizá en el momento no vemos esas ventajas porque en el momento estamos cegados, estamos cerrados, tenemos muchos sentimientos en contra. Pero con el paso de las semanas y de alguna terapia o platicando con las personas, nos damos cuenta de las ventajas que tiene llevar a cabo los rituales funerarios, de la manera que cada quien lo haga, a través de la religión que cada quien profese o a través de la ideología filosófica que cada quien tenga. Pero es importante llevar a cabo estos rituales. Y las personas tienen que saber que los que tenemos una pérdida, es todo nuestro derecho de estar tristes o sentir enojo, sentir rabia, ¿sí? Al final de cuentas deberíamos respetar al doliente, al que acaba de tener la pérdida, se comporte como se comporte. Hay quienes, y ustedes se darán cuenta, que hasta se ríen de una manera totalmente atípica en un velorio, en un entierro, y la gente dice, oye, pero ¿qué le pasa si este es un asunto serio? Pero recordemos que es parte del proceso, sentimientos que normalmente no haríamos. Entonces es la parte que deberíamos estar respetando, ¿no?